Hola a todos, muy buenas tardes. Esto va a ser un poquito más lento en el inicio porque tuvimos un pequeño percance con el link de YouTube. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Chicos, a quienes estén sumando, denos unos segundos para compartirles, porque estos errores pasan, todos somos humanos, en tiempo real, el nuevo link de Devuélveme a mi casa, porque si bien partimos con algunos tropiezos, esto no para. Así que un segundo, por favor. Así es, vamos a seguir compartiendo esto y mientras tanto les doy la bienvenida y les cuento de qué se trata un poco esto. Se trata de Devuélveme mi casa, la normativa de arriendo que está actualmente en vigencia, entró hace muy poco en vigencia, y lo que busca es llegar a regular una serie de normativas que ya estaban un poco obsoletas. ¿Qué hacer en caso de arrendatarios morosos? ¿Cómo abarcarlos? ¿Es posible tener medidas precautorias previo al juicio y la definición final? Todo eso lo vamos a estar hablando el día de hoy junto a Tomás Castillo, Tomás del Castillo, que es cofundador de Licity, y un experto inmobiliario que nos va a estar acompañando para resolver todas las dudas que tengamos, que es Cristian Becker. Así que vamos a darle la bienvenida a Tomás y a Cristian para que ellos, que son los expertos, empiecen a conversar de esta temática. Muy bienvenido, Tomás, muy bienvenido, Cristian. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, gracias. Hola, Cristian, un Hola, Tomás. gusto. Oye, bueno, aquí tuvimos algunos tropiezos para partir, están ahí compartiendo el link actualizado del webinar. Oye, para entrar un poquito en contexto de esta normativa un poco, quizá palabras previas de qué es lo que gatilló que después de tantos años se promulgue. ¿Cómo era un poquito, si nos podía hacer un barrido de cómo era la situación previa a la existencia de esta nueva normativa? ¿Qué era lo común que pasara en estos casos de arrendatarios que no pagaban? Uno ve en las noticias cada rato gente que se demora años en poder restituir el inmueble. ¿Cuál era el escenario previo a que se promulgara esta nueva normativa, Cristian? Gracias, Tomás. Muy buena pregunta. Claro, hay un antes y un después de esta norma, porque lo que pasaba, y podemos decir que todavía ocurre porque faltan sentencias judiciales con esta nueva regulación, es que los juicios de arrendamiento, si bien son más cortos que los juicios civiles en general, que pueden tomar 3, 5 años, los juicios de arrendamiento en el mejor de los casos pueden tomar 6 meses, de acuerdo a la regulación anterior, es que no contemplaban medidas precautorias para que el arrendador, el propietario, pudiera pedir la restitución anticipada del inmueble mientras se tramitara el juicio. Ese yo creo que es como un gran avance porque significa que yo, si soy propietario de un inmueble que está siendo arrendado y no me pagan el arriendo, yo no tengo que esperar 6, 12, 18 meses a que concluya el juicio, porque si yo acredito los requisitos legales que pone esta nueva regulación, el juez podría concederme la devolución inmediata del inmueble, sin tener que yo esperar todo ese tiempo. Perfecto. Entonces ahí me parece que hay como un gran alivio, una gran innovación para los propietarios. Y habían también, de lo poco que uno alcanzaba a enterarse por la noticia, etcétera, habían temas también asociados a la notificación de esto, ¿cierto? Habían demoras, de repente el arrendatario no se da nunca por entendido, entonces al final solo esa primera etapa era muy larga. Eso también es algo que estáis mencionando ahora, cambia, ¿cierto? Claro, o sea, el domicilio del arrendatario se presume que es el de inmueble arrendado. De esa manera, el arrendador basta con notificar la demanda en el domicilio que aparece en el contrato de arriendo, es decir, del Ujú. inmueble arrendado, para que el arrendatario se tenga por notificado. La notificación puede ser personal o por cédula. Por cédula Ya, quiere decir que se le deja una copia de la demanda y la resolución judicial en la puerta o con el conserje según el caso. perfecto, perfecto. Sí, y otra Oye, cosa más, Tomás, perdón, retomando la pregunta que me hiciste al principio, del antes y el después, es que también se contempla la posibilidad de restituir un inmueble cuando anticipadamente, es decir, antes de que salga la sentencia, que como conversamos puede tomar ujú, muchos meses, incluso años, es cuando se acredita que el inmueble está dañado y no apto para su uso por alguna acción o omisión que sea de origen del arrendatario. O sea, es una cosa un poco difícil de acreditar porque son varios puntos, pero una vez acreditado, yo le puedo pedir al juez que me devuelva anticipadamente el inmueble también. ya, perfecto. Esa es otra parte de la gracia. Oye, Sí. Cristian,
Bueno, antes de entrar en materia, así doble clic de la normativa en sí misma, hay un punto que algo mencionaste ahí que también vamos a tocar más adelante, que no todo es color de rosa quizá con esto, en el fondo esta es como una propuesta quizá, en el fondo después pasa que los jueces sean los que interpretan esto de la manera que el espíritu con el que se creó, todavía no hay mucho rodaje, no hay muchos casos que uno pueda decir, casos de éxito, como que ya estén siendo eh, antecedentes válidos para poder colgarse, pero ahí como para dar una pincelada de ese aspecto, no es que esto a rajatabla dice usted le van a devolver su casa en máximo 30 días, esto no es tan así, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que nosotros como chilenos tenemos un sistema legal que se basa en el sistema legal europeo o romanista. O sea, ¿Ya? nosotros tenemos un sistema legal que se basa en la ley. Los norteamericanos, por el contrario, como hemos visto en las películas y en las series, ellos se basan en la casuística, ellos se basan ¿Ya? en juicios anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasa en términos teóricos en Chile? El juez debería sujetarse a lo que dice la ley. Pero la ley, como se compone de palabras y frases, estas son objeto de interpretación. Y hay Interpretación. interpretaciones, claro, restringidas y hay interpretaciones más amplias. Entonces, si bien es cierto, se conoce cuál es el espíritu y el ánimo de esta ley, de hecho, las personas que nos están escuchando podrían gratuitamente acceder a la biblioteca del Congreso Nacional, bajarse la ley y podrían leer la parte que dice historia de la ley, que es donde Ya. aparecen los parlamentarios conversando como cuál es la intención de esta normativa. De hecho, los abogados a veces en los juicios citan la historia de la ley para persuadir al juez, pero el Ya. juez finalmente es libre de interpretar como quiera esto. Entonces, claro, como bien dices tú, está la ley, está la intención, ahora falta, yo creo, la colaboración de los jueces en el sentido de respetar el espíritu de esta ley. Y el espíritu de esta ley fue darle más prerrogativas, darle más derechos a los propietarios, porque esto no se trata solamente de propietarios como BlackRock, que tienen miles de departamentos en Concón y en Valparaíso y están destruyendo el patrimonio cultural y paisajístico. No es ese el caso. Aquí el caso es la señora Juanita, que tiene una pensión de 100.000 pesos y tiene apenas un inmueble, no sé, en Renca, que le renta apenas 200.000, Claro. y hay un tipo ahí que no le están pagando y se aprovechan que la señora es tercera edad. Yo creo que ese escenario es el más típico en Chile y realmente en favor de ellos los jueces deberían Al interpretarlo. final, ese es el perfil de propietario que estaba más vulnerable. O sea, los grandes propietarios, digamos, conglomerados, obviamente tenían sus medios para también sacar de un ala al arrendatario de una manera mucho más efectiva que alguien como a pie que puede tener una propiedad como la señora Juanita. Entonces, precisamente son esas las personas que la idea es que se vean mucho más protegidas y amparadas. Eh, Totalmente. Oye, para ir también hablando en el fondo de pasos concretos, en el fondo la gente que nos está escuchando, que a lo mejor puede ser propietario de un departamento, a lo mejor ya está con problemas o quiere saber qué hacer en caso de que le ocurra una situación de no pago. ¿Cómo empiezo yo a esto? Yo tengo un arrendatario que ya se ha hecho el loco por 20, 30 días, ya quiero gatillar esta nueva normativa. ¿Qué es lo primero que debería hacer yo? ¿Cómo empiezo a juntar los antecedentes? ¿A dónde debo ir? Así, primer paso para irnos alineando. Yo creo que el primer paso es juntar la prueba documental. Uno tiene que pensar en documentos y pensar qué documentos tengo. ¿Tengo el contrato de arrendamiento? Ya, lo pongo en una carpeta. Luego, ¿tengo comprobantes de transferencia para acreditar el valor de la renta? Está bien, tengo el contrato, ahí dice cuál es la renta, pero yo también en mi cartola bancaria podría encontrar depósitos del arrendatario hacia mi cuenta y con Claro, eso tengo un apoyo para decir, mira, la renta era tanto y me la pagó hasta junio. No me ha pagado julio ni agosto, ya son 2 meses. perfecto. Entonces, acompaño las cartolas bancarias, tengo el contrato de arrendamiento y ahora lo que necesito es conseguir un abogado y también tener una idea clara de cuáles son los costos. Porque a veces uno dice, ah, ya, esto es un abogado y listo. No, es bueno que uno como propietario, ya sea inversor o la señora Juanita, tenga una dimensión de cuál es el costo de esto. Porque Claro. es otro problema que esta ley no ha solucionado. Tú revisas la nueva ley y no habla en ninguna parte de gratuidad del Sí. receptor judicial, que es la parte más cara de esto, no es el abogado, ¿eh? Yo creo que es el receptor judicial. Eh,
Y en ese sentido tiene que tener claro la persona cuáles son los costos. Y los costos básicamente son tres. El ¿Ya? abogado, las notificaciones judiciales, que vamos a llamarle receptor judicial porque él es la persona que las cobra. Y ¿Ya? finalmente, lo más caro de todo es otra vez el receptor judicial que cobra por el lanzamiento, que es la ¿Ya? expulsión material y física del deudor Es del... el procedimiento mismo mediante el cual la persona se desaloja del inmueble, Claro, ¿cierto? y eso es lo más Ya. costoso porque puede costar fácilmente en Santiago 1 millón de pesos o más. Y también existen casos de receptores que son reticentes a realizar la tarea porque no quieren meterse en problemas. Por Claro. ejemplo, si es en un sector muy peligroso o Sí. conflictivo, ellos prefieren decir, sabes que estoy muy ocupado, y se excusan. Entonces ahí el arrendador tiene una aventura junto a su abogado de enconchar a un receptor que quiera hacer Mm, esto. claro. Pero si en un sector mejor como Santiago, Providencia y otras comunas del sector medio hacia el sector alto, los receptores no tienen problema, Ya. pero van a Oye, cobrar. Cristian, me surgen dos dudas ahí con lo que me vas contando. Primero, no estoy seguro de haber leído que no es necesario que esta demanda la presente un abogado. Puede ser una persona con tema aparte, toda la recomendación de que un abogado te asesore, etcétera, etcétera, pero no es necesariamente requerido, pregunta uno. No, en ese sentido no hay reforma. Entonces, la regla general es que en los juicios civiles tú hagas tus peticiones a través de una persona que tenga ius postulandi. El ius postulandi es una calidad legal que tienen ciertas personas para hacerle peticiones al juez. Ya, Esto lo tiene un estudiante de tercer año de Derecho hacia adelante, también lo tienen los egresados, los licenciados y por supuesto los abogados. Entonces perfecto, uno si quisiera un juicio más económico podría conseguirse un estudiante de tercer año con ius perfecto. postulandi, que esté con la matrícula al día y él haga las solicitudes, pero de todas maneras va a requerir que esa demanda vaya firmada por un abogado en su calidad de patrocinante, que es Ya, como decir, mira, yo me hago responsable al final de este juicio. ya, Entonces, perfecto. en ese sentido igual, pero las personas de menores ingresos podrían acudir a la Corporación de Asistencia Judicial Ya, de su comuna para que tengan abogado gratuito, si perfecto. califican. Oye, y otra cosa, en caso de que un alzamiento de la propiedad salga exitoso, todas estos costes judiciales, el pago mismo del alzador o del abogado, pueden entrar dentro de este reembolso que uno espera recibir de parte de la persona, como los daños que recibió, o no entra dentro de esos conceptos y son aparte. Sí, totalmente. Tu pregunta viene muy, muy al caso porque, claro, como hablábamos, se genera más costo más allá del abogado, está el receptor con sus notificaciones y su lanzamiento, y eso tiene un concepto legal y se llama Ujú. costas. Las costas son todos esos costos propios del procedimiento que el juez finalmente los determina a su criterio. El juez dice, ya mira, las costas son 300.000. Muchas veces los abogados decimos, no salió 300.000, fue mucho más. Bueno, pero ahí están las costas. Uno las puede apelar y alargar un poco el asunto ahí en la corte, pero generalmente confirman y quedan ese monto. Entonces, ahí se generan las costas que son estimadas por el juez. Uno le presenta antecedentes, también le puede mostrar la boleta del receptor, cuánto le cobró el receptor a uno. Y en base a esos datos, el juez va a fijar las costas y las costas son una deuda que tiene que Ujú. pagar la parte vencida. En este caso, el Ya. arrendatario moroso o que destruyó la propiedad, etcétera. Ya, o sea, quedan persiguiéndolo a él con esa morosidad. Claro, así Ya, es. perfecto. Oye, Cristian, y a ver, puntos principales de esta normativa, como ya siguiendo un poco con este procedimiento. Estábamos hablando de la medida precautoria, ¿cierto? Que es Sí, previa a que se dicte la sentencia final, el juez correcto. podría ordenar el desalojo o no de la propiedad. ¿Qué condiciones se deben cumplir ahí? ¿Cuál es como el paso a paso, los comentarios que podríamos dar a alguien que está ya iniciado en este proceso o está pensando en llevarlo a cabo? ¿Cómo podría hacerlo para que le resulte bien esto de que como medida precautoria le devuelvan el inmueble? Claro. Bueno, lo ideal es preparar todo desde antes del conflicto. Ahí estamos pensando en un arrendador muy precavido o muy bien asesorado. ¿Dónde Ya, parte? En el contrato. El perfecto. contrato tiene que contener con toda claridad la individualización de cada una de las partes, la renta, si tiene reajustabilidad o no, si está permitido o no subarrendar, etcétera, y también contener
el uso que se le va a dar al inmueble. Si va a ser residencial, va a ser comercial, tiene que explicitarse eso. Entonces ahí ya tenemos un contrato que cumple con todos estos requisitos, ya es un buen antecedente para el arrendador, no va a tener que discutir muchas cuestiones porque esas cuestiones ya están plasmadas en el contrato. Y para que tenga éxito esta precautoria, tiene que acreditar el arrendador de que el inmueble ha sido dañado parcialmente o no está apto para el uso. ¿Y el uso dónde está señalado? Está señalado en el contrato, como dijimos antes. Este fue un arrendador precavido que lo señaló. Ahora, si no señaló en el contrato cuál era el uso, entonces tiene que demostrarlo. Y lo puede demostrar con testigos, correos electrónicos, con distintos medios de prueba. Fotografías, quizá, en muchos contratos que permiten que el propietario pueda acceder de manera periódica a revisar el estado de la propiedad, por ejemplo. Claro, ese es un punto, o videos, pero eso ya es un poco más complicado porque este procedimiento se sujeta a los juicios civiles que no tienen los medios digitales todavía incorporados para ese tipo de pruebas. Por eso que es mejor una fotografía. Perfecto, ya. Y acreditando eso, el juez debería acceder a la precautoria, que es la restitución inmediata, y eso es súper alentador. O sea, esta precautoria que incorporaron en esta nueva normativa, lo encuentro súper bueno porque es algo clave. Sí, totalmente. Perfecto. Mira, ahí estamos viendo, teníamos alguna información preparada precisamente sobre este tema, de la restitución anticipada del inmueble. Esto sale acá que podría dictar una resolución en un plazo de 10 días, en caso de que se acredite, como tú bien dices, destrozo o un uso no apropiado de la propiedad. Esos serían los casos en que, porque si alguien está atrasado solamente y empezamos el juicio, pero no se acredita que esté destrozando la propiedad o está haciendo un mal uso en sí mismo, a lo mejor no va a aplicar esta restitución anticipada. Pero si se acredita algo de ese estilo y está dentro del contrato, este sería el escenario que al menos propone esta nueva normativa, ¿cierto? Claro, por eso que es importante que el arrendador encamine bien su petición. Tiene que elegir qué camino tomar, porque esta nueva ley le da dos caminos. Ya. Si se trata de un inmueble claro, si se trata de un inmueble que está deteriorado por culpa del arrendatario, no puede ser por otra causa, por un tercero, por ejemplo, un vehículo que chocó la propiedad, no viene al caso, porque dice la ley que tiene que ser daños del arrendatario, que provengan de él, de su acción o de su omisión. O sea, no solamente porque activamente destruyó el inmueble, por ejemplo, sacando el papel mural, rompiendo puertas y ventanas, sino que también por no, por ejemplo, tener algún cuidado que tenía que tener, que se le indicó que tenía que tener. Una filtración y que no se atendió y que quedó ahí dañando la estructura, por ejemplo. Claro, porque, por ejemplo, claro, por una omisión, porque estando consciente el arrendador y el arrendatario de la fuga de agua, de gas, qué sé yo, por culpa del arrendatario no se hacen las reparaciones, porque no colabora con el gaffiter, no está cuando tiene que ir el técnico, etcétera. Entonces está omitiendo conducta que debería desplegar y por eso se va deteriorando la propiedad. Se acredita eso, entonces tiene el inmueble. Ahora, como tú señalabas, ¿qué pasa si no le paga la renta? Esta ley también innovó en ese sentido y para eso debería seguir otro camino. Y ese camino se llama el procedimiento monitorio, que es un nuevo procedimiento que se estableció y que es para aquellos casos donde el arrendatario no ha pagado la renta, se encuentra con cualquier tipo de morosidad, no especifica de cuánto tiempo tiene que ser, basta que esté moroso de acuerdo a los términos del contrato, típicamente dicen se pagará dentro de los primeros 5 días de cada mes. Bueno, entonces, si ya estamos en el día 6 y no ha pagado la renta, teóricamente es mérito para hacer este juicio. Obviamente el arrendador va a esperar más tiempo porque ya dijimos que un poco tiene su costo de abogado, etcétera. Pero aquí es lo mismo, si yo acredito que no me han pagado, se notifica al arrendatario y este tiene 10 días para comparecer. Y si no comparece, el juez podría ordenar la restitución inmediata del inmueble. O compareciendo, podría defenderse. Y si se defiende, con cualquier motivo, este procedimiento monitorio se concluye y tengo que iniciar un procedimiento normal. Entonces, finalmente, este procedimiento monitorio le sirve al arrendador en el caso que el arrendatario no comparezca. O no pague totalmente. ¿No se necesitan más instancias si es que la persona no se presenta en esa primera citación? Exactamente, ahí yo puedo pedir la restitución inmediata. Ya no necesito hacer más juicio ni seguir más adelante. Se cumplieron los requisitos que establecieron este procedimiento monitorio. Perfecto. Entonces igual
Vamos atajando algunos puntos entonces. Fundamental para los arrendadores o a los profesionales que se dedican a la actividad de la administración de propiedades, tener un contrato bien hecho, firmado, ir documentando todos sus pagos en algún medio acreditable, tener las transferencias. Obviamente aprovechamos de comentar que si alguien estuviera ocupando un sistema como Licity que te automatiza toda esta gestión en línea, todas las pruebas que hay ahí mismas se pueden descargar y son sustancia suficiente para poder avanzar con esta demanda. Pero entonces, punto uno, si alguien no está con el contrato, digamos, ordenado, no va a poder acceder a ninguno de estos caminos que nos está presentando la nueva ley. Y por otro lado, hay caminos distintos en caso que se estén presentando daños o mal uso de la propiedad, o si solamente se trata de una morosidad por distintos conceptos que no se estén pagando. Hay distintos caminos que podemos tomar entonces cuando queremos iniciar esta acción legal. Correcto. Perfecto. Por eso que tiene que plantear bien el arrendador qué camino va a tomar. ¿Por qué estoy demandando? Estoy demandando porque está con daño, entonces pido la precautoria. Estoy demandando porque está con morosidad, entonces me sujeto a este nuevo procedimiento monitorio que me permite una rápida restitución en caso de no pago total. Entonces, perfecto. Ahí tengo que elegir bien y qué bueno que Licity vaya dejando como un track record de todo lo que ocurre en la relación entre arrendador y arrendatario. Eso es fantástico para el arrendador porque te permite tener en un solo lugar toda la documentación del caso. Así, si está ya el problema, va a tener a la mano toda la prueba documental que es fundamental. Teníamos ahí un pequeño resumen de este tema del contrato de renta, porque también hay algunos casos en los que pudiera no existir este contrato y a lo mejor sí existen los pagos durante los periodos, a lo mejor alguien le pagaba como a los amigos nomás el arriendo. Uno igual no es que esté desamparado ante la ley, sino que puede avanzar también teniendo esos respaldos de los pagos anteriores de arriendo. Incluso si es que no existen estos pagos, entiendo que se presume que la renta es la que declara el arrendatario. Entonces, aún así uno pudiera avanzar si es que el arrendatario al menos declara que había una renta y que pudiera ser de otro monto, pero no es que no se pueda avanzar, ¿cierto? Hay también opciones en caso de que no exista ese contrato. Claro, hay opciones, pero al final es más trabajo para el arrendador porque tiene que ir acreditando con más medios de prueba y tú mientras más pruebas le das al juez, más queda sujeto al criterio del juez, porque al juez podría gustarle una prueba, otra prueba no podría convencerlo. Entonces lo ideal es tener todo en orden con un contrato desde el principio, pero si no fuera así, claro, como dices tú, también tiene otros caminos. La ley dice que en la renta se presume que es las últimas 3 transferencias que se hayan hecho antes de la morosidad, de ahí se saca un promedio y ese sería la renta. Ahora sí, el pago fue en efectivo, fue por mano, entonces ahí ya no tiene cómo acreditar quién le pagó eso y ahí va a quedar sujeto al arrendatario. Claro, que es un poco chistoso porque dice, ¿qué es lo que diga el arrendatario? ¿Te fijas? Entonces, nosotros habíamos conversado antes esto, Tomás. El hecho de no tener un contrato escrito de arrendamiento es como una especie de castigo para el arrendador. Ya. Es como que no hiciste la pega en el fondo, es lo mínimo. Claro, si no tenéis contrato escrito, la ley te dice, ¿sabes qué? No tienes contrato escrito, bueno, vamos a presumir que el contrato tiene estas cláusulas y llama al arrendatario y le dice cuáles son. O sea, tú que hay al arbitrio del arrendatario si no hiciste un contrato. No, fatal. Ya, entonces ahí recalcamos el punto a los que están escuchando. Clave el tema del contrato. Si usted está arrendando ahí a los amigos, regularice de inmediato porque nunca se sabe qué puede pasar. Exacto. Oye, y además, como dices tú, nunca se sabe lo que puede pasar. Claro, 2 personas pueden tener excelente relación, pero la vida da muchas vueltas y esa persona podría fallecer. Entonces después tú te tienes que entender con los otros moradores de la casa y miles de situaciones que pueden darse. Perfecto, ¿no? Estas cosas pasan. Oye, tenemos ahí algunas preguntas que se van llegando al chat. Las vamos a ir juntando, paciencia. Vamos a dar espacio ahí para que nos vaya respondiendo Cristian a medida que avancemos. Quería que viéramos algunos puntos que hemos tocado y que no se nos vayan quedando en el tintero para hacer el repaso. Aspectos esenciales de esta ley, entonces, que hemos ido conversando. El tema de la restitución anticipada del inmueble. Si podemos ver eso ahí en pantalla. Otro tema que también se innovó acá, restitución en un plazo de hasta 10 días en caso de acreditarse los destrozos. Bueno, esto creo, quizás lo hablamos entonces ya. Aquí estamos, en caso que se acrediten los destrozos, con alguna prueba
alguna prueba digital, foto, testimonio, etcétera, pudiéramos abreviar y salir por una salida súper rápida en plazo de 10 días. No tenemos antecedentes suficientes para decir que esto está siendo así, ¿cierto, Cristian? Pero al menos se entiende que el espíritu debe avanzar hacia allá. Claro, todavía no hay sentencia porque esto es muy nuevo, entonces estamos esperando cómo resuelven los jueces. Entre colegas, lo que se conversa es que los jueces han tomado un criterio un poco estricto, exigente. ¿Poco estricto o muy estricto? Muy estricto porque queda a criterio de ellos finalmente, porque la ley dice que haya destruido parcialmente. Y ahí uno se pregunta, porque la ley se tiene que interpretar con sentido común. Entonces uno se pregunta, ¿qué es una destrucción parcial? Una puerta. Entonces ahí ya el juez tiene harta libertad. ¿Te fijas? Acá donde probablemente a medida que vayamos robando con esto se van a ir acumulando antecedentes y sentencias históricas que van a delinear un poquito dónde se zanja esa línea, ¿cierto? Claro, y ahí tiene un rol súper importante la Corte Suprema. Y para la Corte Suprema faltaría más o menos como un año o menos quizá para tener una sentencia de la Corte Suprema. De los juzgados inferiores, que son los juzgados civiles, vamos a tener sentencia en los próximos meses. Que pueden ser ahí variopintas probablemente. Claro, pueden ser muy diversas. Y ahí podemos tener 8 webinarios para conversarla. Ahí vemos cómo ha sido la aplicación de la ley. Claro, pero después de eso vienen las apelaciones. Entonces ahí vamos a conocer las sentencias de las cortes de apelación. Claro. Y bueno, y eso quizá va en línea con lo que quería mostrar ahora, eso, juicios de duración acotada. O sea, ya, si bien podría no salir la resolución anticipada en caso de acreditarse los destrozos, sino que vamos por la vía más común quizás, que podría ser una mora o un no pago, se dice que estos juicios van a ser más cortos que los que hay hoy en día, que debiera ocurrir en un plazo no mayor a 3 meses. Me imagino que aquí también estamos parecidos a la situación anterior en que vamos viendo cómo se da esto. Hoy en día, como tú bien dices, no tenemos tanta historia para poder decir que esto se esté cumpliendo así. Más que nada, me imagino, por las pruebas, por qué podría ser a lo mejor, Cristian, que esto no es tan mágico. Sí, como dices tú, puede ser la complejidad del caso. Ambas partes presentan abogados, ambos presentan defensas, ambos tienen un montón de pruebas y testigos, entonces se empieza a poner complicado el juicio, pero en mi experiencia, estos juicios se demoran principalmente por la sobrecarga de trabajo que tiene el tribunal, que puede ser una, o por la mala gestión que tiene el tribunal. Porque en los juzgados civiles de Santiago, que son 30, están ubicados en Huérfanos con Amunatigui, cada juez tiene a su cargo alrededor de 20 personas, que son el secretario, el oficial de sala y un montón de personas que se llaman actuarios, que generalmente son abogados o estudiantes de derecho. Y ese es como el equipo, el team de trabajo del juez. Hay unos jueces, cada tribunal es casi como una empresa. Hay unos jueces que son sumamente rápidos y efectivos y sacan las sentencias al tiro, les gusta su labor. Cada vez que hay una audiencia y ellos pueden, se meten, van a la audiencia, hablan con cada una de las partes y cierran el caso, así como conversábamos delante, como la doctora Polo, casi. Y hay otros jueces que, no sé, están con licencia médica, están de vacaciones, hacen la pega a la menor velocidad posible, y ahí realmente uno cae como en un azar un poquito, porque cuando tú presentas tu demanda, por ley, esta se tiene que distribuir al azar, aleatoriamente, en uno de estos 30 tribunales. Entonces hay algunos que son muy rápidos y otros que son más lentos. Entonces, y ahí la ley yo no tengo cómo exigir nada en el fondo. Si digo, oiga, ya estoy llegando a mis 3 meses de plazo, como que no me importa el estilo que tenga el juez, si es lento o no, ¿estoy frito? Si tiene herramientas. De hecho, hay unas herramientas legales que existen hace muchos años. Estoy hablando específicamente de dos. Una se llama la queja, que es un recurso judicial que tú presentas en contra del juez contra su superior, en este caso la Corte de Apelaciones. Y la otra es la queja administrativa que tú presentas en el Poder Judicial, pero es complicado desde el punto de vista anímico que se genera con el juez, porque tú lo estás tensionando, lo estás acusando, entonces después tienes que... No es muy buena idea, quizás. Claro, tienes que esperar que la sentencia sea objetiva, imparcial, ¿te fijas? Pero ahí va a depender de la estrategia del abogado, de las pruebas que hayan. A veces puede ser conveniente hacer una queja, los jueces reaccionan y dictan su sentencia, y tú le puedes hacer ver de que esta ley dice 3 meses y tiene que cumplirlo. Entonces, puede ser un llamado a atención estos recursos. Entonces aquí volvemos quizá al punto de es una gran mejora, es un avance, pero estamos recién en lo
en los albores de su implementación y por ende no podríamos decir que está ahí mil sobre hojuelas todavía, sino que va a requerir un poquito de rodaje que se vayan cumpliendo estos plazos propuestos. Oye, sobre el embargo de los bienes, imagínate que ya el juicio avanza, nos va bien y se ordena en el juicio que se van a embargar los bienes. ¿Qué concepto puede incluir este embargo? ¿Qué podría ocurrir cuando ya tenemos la sentencia a favor nuestra? Estoy viendo acá si pueden incluir los pagos de renta, gastos comunes, servicios básicos, al final todas estas obligaciones económicas que no pagó mi arrendatario quedan dentro de la sentencia como pago en retro, ¿cómo se dice? Compensatorio por los daños ocasionados. Mire, yo lo encuentro bueno desde el punto de vista del ciudadano común. La persona que no es abogada lee esta ley, yo fuera arrendatario, no soy abogado, me preocupo. Es como que me pone una carga para cumplir. Ahora, entre abogados, en este mundito técnico, ¿qué significa esto? Significa que los bienes que el receptor declara embargados tienen una prohibición legal de circular, de ser vendidos. ¿Ya? Hay un objeto ilícito en la venta de un bien embargado. Por lo tanto, es un contrato que podría anularse mediante otro procedimiento judicial, pero es distinto a lo que se llama retiro de especie. Es bueno que eso uno lo entienda igual. El embargo no es lo mismo que retiro de especie. El embargo es que yo coloco un bien, supongamos este bien, en una situación legal de que no puede ser comercializado. Si se hace, se está haciendo un contrato que es anulable posteriormente. Y el que lo compró va a salir perjudicado porque va a tener que devolverlo. Claro. ¿Ya? Y esto es especialmente importante para bienes valiosos, como los vehículos y las casas. Pero para objetos como la taza que mostré, es imposible y no es eficaz tampoco materializarlo. Pero el embargo es eso, es una prohibición legal de comercializarlo. Posterior al embargo después del embargo viene el retiro de especie. Eso sí es dramático, porque el retiro de especie, como su nombre lo indica, es cuando llega el receptor, auxiliado por carabinero, y retira la especie en un camión y las lleva a una casa de subastas para su remate. Pero está hablando de embargo, pero es un paso previo a que yo después voy a pedir el retiro de especie. Perfecto, ya. Entonces, pudiera avanzar en esa vía. ¿Hay un plazo en que los bienes quedan embargados previo a que se vayan a remate? ¿Está establecido? ¿Cómo es el criterio ahí? No, ahí va a depender del abogado que hace el embargo. Él tiene que impulsar el proceso. Mira, los jueces, los receptores, los martilleros públicos son sujetos pasivos. Ellos no hacen nada. Ellos, de hecho, están ahí esperando que el abogado rematante, el acreedor, impulse el proceso. Si el abogado no lo impulsa, el receptor tampoco lo va a hacer, o el martillero. Entonces, todo va a depender de que el abogado esté exigiendo continuamente que pasemos al retiro de especie, ya, ahora pasemos al remate, y él lo hará presentando sus escritos judiciales. Perfecto. Y apurando al juez también con un escrito que se llama curso progresivo a los autos. Es un escrito que presentan los abogados para decirle al juez, por favor, su señoría, apúrese con esto porque ya ha pasado un tiempo, y es como una forma de avisarle que tú ya estás pensando en una queja, que es lo que hablamos delante. Ya. Es como una advertencia para no irse tan encima. Claro. Oye, Cristian, ¿qué pasa con las personas que estaban con un juicio previo? Yo me sé la respuesta, pero en el fondo esta ley aplica para juicios previos, si uno tenía un antecedente, algo andando. ¿Qué pasa aquí? ¿O es desde ahora en adelante? No, los juicios previos se sujetan a la norma que regía al momento de su iniciación. Esto igual es como para garantizar los derechos de ambas partes, especialmente el demandado, porque el demandado fue demandado bajo un procedimiento y se sujetó a unas reglas del juego, entonces Se él la quiere que cambiaron. claro. Ya. Entonces esto es para los juicios nuevos y es como una norma general que se aplica a las reformas procedimentales. Perfecto. Así que, sí. ¿Y alguien podría dar por finalizado un juicio que tenía con la ley antigua y empezarlo con la nueva? ¿O no es tan así como funciona? Sí, claro, podría hacer eso. Al ver esta normativa, podría simplemente terminar con el juicio anterior, de alguna de las tantas formas que hay de terminarlo, y empezar un procedimiento nuevo. Ya, perfecto. Perfecto. Oye, tenemos, mira, algunas preguntas que nos están haciendo.
Por ejemplo, Hernán Díaz nos pregunta que, ¿qué pasa si él tiene un contrato? Aquí lo estamos viendo. El arrendatario paga, pero paga siempre atrasado. Entonces, es un cacho igual. Aunque no esté en una situación que no paga, la persona está pagando atrasada, probablemente hay que perseguirla. ¿Qué puede hacer esta persona? Porque dice, si le da término al contrato y esta persona no quiere salir, yo le di término al contrato. Entonces, quedo medio en tierra de nadie como para poder defenderme si es que quiero aplicar la demanda. ¿Qué puede hacer esta persona? ¿Debería terminar el contrato o a lo mejor no y tiene que tratar de sacarlo dentro del amparo del contrato? ¿Qué podemos decirle ahí a Hernán sobre eso? Claro, mira, es como un poco severo irse con el procedimiento monitorio, pero yo estoy viendo que se cumplen los requisitos. Ya, Pero dada la conducta del arrendatario, él una vez que esté demandado de monitorio, ya que le gusta pagar tarde, se va a presentar y va a pagar. Y la ley ya. dice qué pasa en ese caso. Y cuando se presenta el arrendatario y paga, se da por concluido el proceso. Ah, está interesante eso. Ya, y ahí, Se salva el claro. arrendatario. Si se presenta y paga, se salva. ¿Y yo puedo volver a aplicar esta demanda? O sea, si ando ahí persiguiendo al arrendatario para que pague y él se presenta y paga, yo estoy facultado para el mes siguiente si quiero volver a demandarlo y que sigamos en esa rueda, ¿no? Claro, obviamente el abogado del arrendatario va a decir que no, porque acá existe una cosa técnica que se llama la cosa juzgada. La cosa juzgada quiere decir de que este asunto ya se discutió, ya se falló a mi favor, entonces tú no tienes derecho a invocarlo nuevamente. Pero Ya, si yo fuera el abogado del arrendador, perdón, del propietario, yo le contestaría diciendo de que aquí hay hechos nuevos, porque estamos claro, hablando de la renta de otro mes, porque estos contratos, los de arrendamiento, se llaman contratos de tracto sucesivo, es decir, son contratos que van generando derechos y obligaciones en el tiempo, mes a mes, continuamente. Entonces, como un poco haciendo un símil con el derecho de alimento que tienen los padres y las madres respecto a los menores. Se ujú, pueden cerrar los alimentos en 600.000 pesos mensuales, pero si cambian las circunstancias económicas, yo tengo derecho a demandar una y otra vez que se regulen nuevamente. Aquí lo mismo, el arrendador tiene el derecho a volver a iniciar el procedimiento. ya. Y de hecho, me imagino ahí uno de los contratos de arriendo puede establecer una cláusula, o sea, existe ya, si la persona está incumpliendo lo que se estipula en el contrato, se puede dar término anticipado de este, ¿cierto? O sea, si uno quiere salir de esta situación, eh, para no estar eternamente con estos juicios, uno le termina el contrato a esta persona. Obviamente ahí vamos a tener el problema que nos menciona Hernán, cómo saco a esta persona en la práctica, si es que quiero dar término al contrato, me quedo desamparado con la nueva ley. Ahí, ¿cómo está complicada la situación ahí? Porque el arrendatario puede mantenerse en ese estado de constante demanda, quizás. ¿Qué Sí, podríamos hacer ahí? mira, hay una cláusula de estilo que es muy antigua y los jueces le han dado una extensa aplicación que dice más o menos así, que el contrato se terminará ipso facto o en este acto, en el acto inmediato del no pago de renta. Ahí uno le pone una condición. Por ejemplo, si Ya, el contrato no se paga dentro de los primeros 5 días, el contrato termina ipso facto, que es un latinazgo que quiere decir de forma inmediata. mira, lo sé. Y le agrega, coma, no siendo necesario en consecuencia demandar la terminación del contrato, pues este ha terminado por el solo hecho de no pagar la renta dentro de los primeros 5 días. Perfecto. Por lo tanto, el Perfecto. arrendador demandará la restitución de forma inmediata. Porque si no estuviera esta cláusula, y también depende del criterio del juez, si el juez acepta o no esta cláusula, porque el juez puede decir, no, mira, sabes que el contrato de arrendamiento es de orden público, económico, entonces las partes, es decir, arrendatario y arrendador no pueden disponer libremente del contrato como quieran, porque esto está regulado en la ley, va a depender del juez. Pero hay muchos jueces que aceptan esta cláusula. Y cuando la aceptan, quiere decir para el juez que si se dan las circunstancias, si se acredita que no se pagó la renta en el plazo, el contrato ya está terminado. Por lo Ya, tanto, ya no vamos a discutir si el contrato va a continuar o no. Terminó ese día en perfecto. que no se pagó. Y ahora el arrendador tiene derecho a pedir inmediatamente la restitución. Y ya pasamos a una segunda discusión. Porque efectivamente, como pregunta Hernán, yo primero tengo que lograr que se declare terminado. Después de eso tengo derecho a pedir que me lo restituyan y así. Entonces esta Ya, cláusula nos salvaría el primer paso.
Ya está Perfecto. terminado y ahora pido la restitución. Perfecto. Haría más corto el... Volvemos al punto de tener un buen contrato de arriendo también que estipule las cláusulas que protegen al arrendador en estas situaciones. Como Oye, esa cláusula. tenemos otra pregunta de Carmen Cerda. Nos pregunta acá, ¿qué pasa si existe una orden de desalojo y el arrendatario se puso al día? ¿Cuánto tiempo tiene para desalojar? Si existe alguna posibilidad de apelar esto. Quizá Carmen es arrendataria ahí, no lo tenemos claro, pero en el fondo es como que le llegara la sentencia de desalojo ahí, Hernán. La sentencia de desalojo, pero esta persona a lo mejor ya se puso al día, pero ya están dando la sentencia. Primero, ¿cuál suele ser ese plazo de desalojo? ¿Ocurre inmediato? ¿La persona ya no es vuelta atrás una vez que está la sentencia hecha? ¿Cómo funciona ese mecanismo? Bueno, ahí la nueva regulación establece de que tiene un plazo de 10 días para dejar el inmueble. Lo importante de los plazos no es tanto saber cuánto es el plazo, sino cómo lo cuento o desde qué acto o momento lo cuento, ¿cierto? Entonces, la nueva regulación dice 10 días tiene el arrendatario para dejar el inmueble, en este caso, del procedimiento monitorio, por no pago de renta. Supongamos Ya. que doña Juanita hizo el juicio monitorio y ella ganó porque el arrendatario no se presentó, entonces el juez ordenó la restitución del inmueble en 10 días. Ya. ¿Cómo cuento los 10 días? Los 10 días los cuento desde que notifico al arrendatario. O sea, yo tengo que pagarle a un receptor que vaya a dejar la notificación donde el arrendatario, y una vez que el receptor informe de vuelta al tribunal que notifiqué a don Pedro, arrendatario, fecha tanto, de ahí yo cuento los 10 días. ¿Qué días son? Son días hábiles. ¿Cuáles son los días hábiles civiles? Son de lunes a sábado, exceptuando los días feriados. Así se cuenta. Entonces ya voy viendo el calendario, saltándome los feriados, saltándome el día domingo, y voy contando y se completan los 10 días. Completados los 10 días, yo tengo derecho a ir con el receptor judicial y el auxilio de la fuerza pública. Pero sería aconsejable que antes de eso yo le dé cuenta al tribunal de que vencieron los 10 días y el arrendatario sigue ahí y yo necesito expulsarlo. Y ahí el Ya. juez va a decir que se despache el lanzamiento con el receptor judicial. Y ya con esa resolución yo me consigo un receptor. Generalmente el receptor se consigue a los carabineros de turno para esta diligencia y van todos Ujú. el día y hora que convoca el receptor, porque él es el que organiza esto. Él va a pedir su pago, obviamente, y va a hacer la expulsión del arrendatario. Perfecto. Entonces, esa es como la forma de contar el plazo. Y respecto a lo que pregunta ella, si se puso al día, es que si la sentencia declara que el contrato terminó, tú no puedes hacer nacer el contrato nuevamente por pagar, porque el contrato es bilateral. Quiere decir de que debe participar la voluntad de ambas partes. Y si el contrato está terminado y yo pago después de que está terminado, yo no cuento con la voluntad del arrendador para que volvamos a hacer un contrato de arriendo. Si me falta esa voluntad, no hay contrato, yo me tengo que ir, aunque pague después. Ya. Perfecto. Oye, Cristian, algún aspecto medio satélite quizás a lo que estamos hablando, que son temas que nosotros al menos en Licity tratamos de promover y estamos avanzando en esa dirección. Me refiero a movernos hacia conceptos un poquito más digitales. O sea, históricamente la industria inmobiliaria y los contratos de arriendo han sido un ámbito donde no ha entrado mucho la tecnología, era bastante común, quizá todavía en su gran proporción, que el contrato sea un papel que firmamos entre los dos, que lo dejamos en un cajón, ¿cierto? Que hay que firmar en una notaría, un poco bien análogo todo. Avanzando hacia temas de firma digital, que son conceptos que nosotros estamos incorporando también en la plataforma para poder, desde la comodidad de cualquier dispositivo móvil, poder firmar un contrato con firma electrónica simple o avanzada, o incluso firma ante notario. Todos estos tipos de firmas hoy en día son firmas aceptadas y legales y son pruebas suficientes de que la persona acepta esas condiciones, ¿cierto? Aquí algo sé de la respuesta, pero también para darte el pie. Hay algunas firmas que podrían ser más robustas que otras en el sentido de el contrato en sí mismo podría ser un gatillante suficiente para empezar la demanda. Si estoy firmando mi contrato electrónicamente, puedo también acceder a la demanda. Ahí, como para que nos comenté un poco, para gente que está analizando todo este tema de repente de las firmas electrónicas, ¿valen o no valen? ¿Cómo es el tema ahí? Para dejar también esa duda. Claro,
Las firmas electrónicas valen, claro que valen. Ahora, esta nueva ley establece que si el contrato de arrendamiento fue autorizado ante notario, Es más rápido todo. es más rápido porque ese solo contrato me va a servir a mí para entrar al juicio monitorio. Ya. Eso dice Ya. la ley. Ahora, le pone más requisitos al notario, le pone requisitos al notario de verificar de que el inmueble pertenece al arrendador y que Ya. lo puede dar en arriendo. Entonces, por ahí tiene como un baño de revisión y legitimidad ese contrato. Ya. Entonces, punto para los notarios porque ellos tienen su negocio ahí con eso y claro, además que les conviene, pero eh, ahora si yo firmo electrónicamente como tú me planteabas, igual es bueno porque es un documento y ese documento acredita un acuerdo, pero voy a necesitar acompañarlo de otros documentos más, como pueden ser, por ejemplo, los comprobantes de pago del Ya. arriendo. Entonces, con eso yo Perfecto. demuestro no solamente que era un acuerdo de papel, de contrato de papel digital, sino que también tiene una realidad. Y esa realidad es que se han hecho transferencias de la cuenta del arrendatario a la cuenta del arrendador. Por eso que es Perfecto. bueno igual que el contrato estableciera, por ejemplo, la forma de hacerse el pago. Porque está el lugar de pago, la fecha de pago y la forma de hacerse el pago. Ya. Ya, perfecto. Entonces, ahí para englobar un poco la respuesta, una firma electrónica es totalmente válida, su contrato sí está amparado ante la ley, sí puede hacer uso de estos procedimientos legales, sí puede pedir el desalojo de su propiedad, solamente que hay que acompañar con todas estas pruebas del no pago y poder acreditar que se está incurriendo en esa falta. Así que al menos si usted está tratando de innovar con todo esto y con firma electrónica o con pagos digitales, con comprobantes, está cubierto 100% frente a la ley. Si quiere estar ultra tranquilo, puede notariar su contrato para que el procedimiento sea más expedito. Oye, Claro. Cristian, otro tema también medio satélite a lo que estamos conversando. Se han puesto bastante de moda en el fondo, se han empezado a hacer cada vez más recurrentes las solicitudes de seguros de arriendo. Gente que a sabiendas de que estas cosas pueden pasar, a lo mejor antes de que existiera esta ley era terrible pensar que uno iba a estar en una situación de no pago de su arrendatario y quizá para protegerse de eso, mucha gente estaba contratando seguros de arriendo. Hay distintos tipos de restitución, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué opinión tenéis respecto a eso? O sea, nosotros al menos también ofrecemos servicios de seguros ante no cumplimiento de las obligaciones del arrendatario. Esto podría ser como un escudo adicional en el sentido de que estos seguros expresamente contemplan el reembolso directo de las afectaciones económicas que ha tenido el contratante. O sea, más allá de lo que va avanzando por el carril judicial y de que se dicta una sentencia, yo con mi seguro podría cubrirme frente a estos no pagos, a estas costas judiciales también. ¿Lo ves tú ahí como una segunda capa de protección? Totalmente, yo creo que es una buena herramienta porque cuando uno está en una situación de impago como arrendador es bastante doloroso porque una que ya no te pagan el mes a mes, tú quizás tenías un presupuesto armado en base a eso, es natural, Mm. porque era una fuente de ingreso. Dos, el abogado no va a cobrar menos de 500.000 pesos. Es difícil que cobre menos de 500.000. En general va a cobrar entre 500.000 a 1,5 millones por un departamento, 2 baños, 2 dormitorios. Ahora, si ya es un arrendamiento comercial, te puede cobrar 3, 4, 5 millones o más, dependiendo de la cuantía, porque los abogados cobran en base a la cuantía del asunto, es decir, Ya, cuánto es el dinero en disputa y la complejidad del caso y otros factores, pero principalmente esos dos. Entonces te puede salir bastante caro el honorario de abogado. Después ya, tienes el receptor judicial que conversamos que es como 1 millón de pesos. Tienes las notificaciones judiciales que por lo menos yo estimo que tienes que hacer como mínimo 3 o 4 y cada notificación está costando alrededor de 75.000, 70.000 pesos. Entonces ahí tienes 7, 14, 21, 28, 280.000 pesos solo en notificaciones. Ya sumando, ya estamos hablando de 2 sí, 3 millones, y esto sin entrar a cosas como deterioros en el inmueble, cuentas impagas, sí. y No, duración, extensión del juicio. Te fijas que el tipo no sale, entonces tampoco lo puede estar en arriendo. sí, no, complicado. Bueno, con mayor razón entonces tienen asidero este tipo de protecciones en caso de que existan estas dificultades con los arrendatarios.
Mira, estamos llegando un poquito al final, yo creo. Vamos a ver si es que hay más preguntas ahora en los últimos minutos. Tenía una pregunta que nos llegó en redes sociales. ¿Cuáles son los trámites para solicitar la devolución de la propiedad que se encuentra al día en sus pagos de arriendo, pero que el arrendatario no quiere entregar en la fecha solicitada? O sea, estamos al día con los pagos, pero llegamos al fin del contrato y posterior a eso esta persona no se quiere ir. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué puede pasar? Porque se nos termina el contrato, entonces esta persona se queda posterior a esto en la propiedad. Claro, ¿Qué escenario tenemos ahí? aquí lo que plantea esta persona es una buena pregunta porque está señalando justamente un caso que no cubre esta reforma legal. Ya. Porque aquí lo que cubre la reforma legal son dos situaciones, como dijimos al principio: deterioro del inmueble, o que no se está destinando al uso, Ujú. o no se puede destinar al uso más bien, y dos, que está moroso los pagos. Y la situación que plantea la pregunta no es ninguna de las dos, porque la persona está pagando. Entonces, lo que tiene que hacer es sujetarse al procedimiento general que siempre ha existido y que a pesar de esta nueva ley sigue existiendo, Ya. que es demandar la terminación del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones, porque tenía que ser restituido en tal fecha. Se tiene que señalar en el contrato de que la restitución y el pago son todas obligaciones esenciales, y Ya. no restituirlo en la fecha pactada es una obligación esencial que, si no se Ya. cumple, tiene que expresarse en el Ahí, contrato que va a lugar a la perdona, terminación. quiero que repitamos eso porque sé que hay hartos corredores que están escuchando y todo, entonces a lo mejor todos estos tips sirven para que vayan perfeccionando sus contratos tipo y las cláusulas que van agregando. ¿Cómo fue lo que mencionaste ahí? Uno tiene que poner literalmente estas obligaciones como esenciales. ¿Hay algo ahí clave para poner? Claro, claro, porque hay obligaciones que son accesorias y otras que son esenciales. Y una obligación esencial es el pago de la renta, eso es indiscutido. Cualquier juez está de acuerdo en eso. Pero yo Ujú. tengo que ir ampliando en mi redacción del contrato qué otras obligaciones son esenciales. Y tengo que poner, por ejemplo, que si el contrato es de la duración de un año y no es renovable, es una condición esencial que sea restituido en la fecha de término, Claro. que es la fecha tanto, y yo la coloco ahí. Y luego puedo agregar en otra cláusula que el no cumplimiento de las obligaciones esenciales dará lugar al término inmediato del contrato, sin que Ya, sea necesario solicitar que se declare terminado. Y por lo perfecto. tanto, el arrendador podrá pedir la restitución inmediata del inmueble. Ya, Con eso, yo lo que estoy diciendo al juez es que nosotros libremente, arrendador y arrendatario, dentro del uso de nuestra autonomía de la voluntad, hemos decidido sujetarnos a estas cláusulas donde yo acepto como arrendatario que el contrato termine de inmediato si yo no lo entrego en la fecha. Y ya. así el abogado del arrendador podrá demandar inmediatamente la restitución, sin pedir que sea declarado terminado. Dicho de otra manera, las reglas las pone el arrendador o el corredor a cargo, administrador, y el arrendatario las suscribe y las acepta al momento que firma. Estaban como un antecedente y ya no hay nada que alegar de manera posterior. Claro, claro. Perfecto. Oye, Carmen Cerda nos pregunta, no sé si le alcance nombre o de la misma Carmen Cerda, volviendo un poquito al tema de la firma electrónica. Hay firma electrónica, firma avanzada, y parece que se cortó la pregunta. Lo mencionamos, pero igual para hacer el repaso. Hay distintos tipos de firma. ¿Cuál es la que respalda más a los corredores? La respuesta creo que va a ser media obvia, pero también para ser justo con los que no acceden a la firma protocolizada, notarial, etcétera. Si podemos de nuevo recalcar un poco ahí las diferencias que existen entre esta firma electrónica avanzada, con protocolización notarial. Todos estamos cubiertos frente a la ley con esos tipos de firmas, ahí para hacer de nuevo ese recordatorio de ese tema, Cristian. Claro, como lo habíamos comentado antes, para poder iniciar inmediatamente el procedimiento monitorio con un solo documento, ese es el contrato firmado ante notario, cuyas Ya, firmas están autorizadas por notario, y el notario requirió al arrendador demostrar ya. Porque se hizo esto. la pega previo, el notario en teoría ya sentenció esto antes en la protocolización del documento. Claro, y hay algo todavía mejor que eso, porque ella dice qué es lo que más nos respalda como corredores. Pero esto ya es más costoso, que es hacer el contrato de arrendamiento por escritura pública. Ahí ya Ya, no vale 5.000, 10.000 pesos, ahí puede costar 29.000 o más,
y después tienes que inscribirlo en el conservador de bienes raíces donde está el inmueble, y eso ya tiene otro valor que puede ser 50.000, 100.000 pesos o más, dependiendo del conservador, y ahí el arrendatario quedaría protegido ante terceros. Ya. Por ejemplo, si el dueño vende el inmueble, ese tercero que compra el inmueble tiene que respetar el contrato porque estaba inscrito en el conservador. Esa es una medida de publicidad. Y esa sería la máxima protección. Pero ya habíamos conversado de esto y la verdad es que está pensada esta solución para arriendos comerciales de larga data, no para arriendos residenciales de 12 meses. Pero igual se puede hacer si la persona lo quiere. Perfecto, perfecto. ¿Hay casos en los que quizás sea más recomendable ese tipo de firma y protocolización y después escritura pública? A lo mejor locales, comerciales, arriendos que son caros. ¿Hay algo ahí que amerite quizás de repente tomar esa vía? Totalmente, porque, por ejemplo, los comerciantes, especialmente los comerciantes, ellos dependen del flujo de personas. Entonces, si yo logro un arrendamiento en Paseo Humada con huérfano y voy a meter ahí 20, 30, 40 millones de pesos en fachada y mis ventas dependen de que circule gente, a mí no me sirve irme a otra parte donde circulan 10 Claro. personas al día. Yo arrendé ahí porque ahí circulaban 5.000 personas por día. Entonces, yo, sin lugar a dudas, voy a hacer mi contrato con abogado por escritura pública, inscrito en el conservador. Ya, perfecto. Perfecto. Oye, estamos yo creo llegando al final. Gracias a todos los que se conectaron, están ahí atentos y comentándonos en distintas redes y plataformas donde hemos difundido. Pedimos disculpas nuevamente por el inconveniente ahí al inicio del cambio de link. De todas maneras, esto va a quedar grabado, va a estar compartido en nuestras redes. Ahí también Cristian y los amigos del estudio de abogados van a colgar el link en su página. Ahí no sé, algún comentario final, alguna recomendación, un tip, por si acaso, obviamente, si es que alguien necesita asesoría en temas no solo de leyes de demandas por juicios de arrendamiento, etcétera, sino que temas civiles en general. Ahí, Cristian, danos un poquito las coordenadas para poder hablar contigo o la gente del estudio. Sí, nuestra oficina está ubicada en Apoquindo 4700. Esto es la salida norte del metro Escuela Militar. Nos pueden encontrar 24/7 en nuestra página web. Tiene chat de WhatsApp, pueden enviar correo electrónico. Lo más importante, para resumir de lo que hemos conversado, Tomás, es la prevención. Pero una vez hablaba con un chileno que se fue a Europa por 40 años y él era mecánico de mantención de motores. Y cuando volvió a Chile, me decía que no ha cambiado nada en nuestro país. Yo le decía, ¿en qué sentido? Y me decía, allá en Europa se hacen mantenciones súper caras y monótonas de la fábrica, aunque no falle nada. Y yo le decía, ¿pero por qué las hacen si no falla nada? Porque sale más barato. Y ya, entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo acá en Chile? Y me decía, no, porque en Chile no existe cultura de prevención. Aquí las cosas se hacen cuando ya ocurrió el problema. De manera reactiva y a última hora. Claro, entonces yo creo que considerando que los juicios de arrendamiento son tan caros y toman tiempo, yo invertiría un poco en tener una buena redacción y tener una buena asesoría, porque eso me puede evitar muchos problemas después. Perfecto. Y los costos de redacción de un contrato por parte de un abogado no son tan caros. En un caso muy, muy, muy económico de una redacción muy simple puede costar tan poco como 50, 100.000 pesos y te va a ahorrar un montón de problemas. Sí, no, y además ahí también para pincelear ahora al término, es una lata que todos estos casos cuando pasan y generan tanta bulla y difusión de no pago, alejan a mucha gente de la inversión inmobiliaria. Y es una lata porque al final es una súper buena alternativa donde uno compra un inmueble apalancado en la plata que presta el banco, después pone ese inmueble a trabajar en el fondo con el arriendo y se va capitalizando ese pago mediante los pagos de dividendo. Entonces, es una lata que mucha gente diga no a este tipo de inversiones porque existen estos casos. Entonces, bueno saber que se va avanzando en normativa. Bueno también que la gente tome estos consejos de prepararse, de ser precavido, de tener un buen contrato, de asesorarse con un experto para la redacción del contrato, también cuando necesita ayuda en caso de desalojo. Yo no vendo ningún departamento, pero me gusta entusiasmar a la gente a que lo haga, ya sea que no pueda comprarse el departamento o la casa donde quiere vivir, por último partir invirtiendo en un departamento más pequeño como inversión, después lo puede vender y acceder a uno más grande. Hay que estar participando, creo yo, de la inversión inmobiliaria de alguna manera.
Así que bienvenidos siempre estos consejos y la ayuda que nos da la nueva ley. Así que eso, bueno, quedan todos invitados. Los que no nos conocen, Licity los podemos ayudar a administrar sus propiedades, ya sea que son propietarios de unidad y que necesitan ayuda de un corredor o que son profesionales que se dedican a esto. Con Licity le damos play a la propiedad y se ahorran todas las tareas recurrentes mensuales. Así que abiertos para que puedan conectar con nosotros también. Y bueno, ahí Cristian, también palabra al cierre, ya lo dijo. Si necesitan cualquier tipo de ayuda, ahí están las coordenadas de Becker Abogados. Y nada, pues quizás nos vemos en otra oportunidad entonces, ver cómo va el rodaje de esta ley, si tenemos un poquito más de antecedentes, a lo mejor casos que comentar, que ya podamos ir recabando, para ver cómo avanza todo esto, que es algo que afecta muchísimo, muchísimo a los que participamos de esta industria. Así que eso, pues Cristian, gracias por tu tiempo, por la ayuda y los consejos. Buenísimo, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Contento de venir. De nada, pues. Así que eso, nos vemos, hasta la próxima y un abrazo grande a todos. Chao, chao.